Imagina estar buscando trabajo de manera desesperada, hasta que encuentras la mejor oferta, con comida, casa y un increíble sueldo. ¿Tú qué harías? Scott Davis era un hombre de 48 años estadounidense, quien se encontraba desempleado y viviendo en una caravana, por lo que decidió comenzar a buscar trabajo en una página llamada Craigslist, donde encontró lo que sería el trabajo perfecto, puesto que solo tenía que cuidar una granja y alimentar a unas pocas vacas. Por este trabajo le pagarían $300 a la semana, además de darle una casa con 2 alcobas, para que él pueda vivir allí mientras está cuidando la granja. Dentro de este mismo artículo se decía que el lugar que se iba a cuidar era el lugar perfecto para comenzar con una nueva vida, ya que este estaba prácticamente aislado y no había ninguna casa alrededor. Para Scott, la oferta se acomodaba perfectamente para sus necesidades, por lo que de inmediato se postuló a la oferta. En ese momento, la persona que hizo el anuncio, llamado Jack, le respondió y casi de inmediato le dijo que estaba contratado. Una semana después se encontraron en un restaurante. Allí Jack había llegado junto a su sobrino. Los tres comenzaron a hablar y a hacer una especie de entrevista. Al terminar, Jack le pide a Scott que se suba a la parte trasera de la camioneta para llevarlo hasta la granja. Después de un rato de recorrido, Jack le dice a Scott que aquella granja no tenía nada de señal, por lo que su celular sería prácticamente inútil. En ese momento, Scott ya empezaba a sentir algo de desconfianza sobre Jack, por lo que de cierta manera comenzó a estar alerta de que algo pudiera suceder. Al llegar a aquel lugar, Scott se percata de que no hay ninguna granja. Sin embargo, Jack le señala hacia el exterior y le dice que la granja se encuentra hacia ese lugar. Sin embargo, le dice que primero necesita que le ayude recogiendo algunas cosas y que después los tres irían hasta la granja. Así que los tres comienzan a caminar adentrándose cada vez más en el bosque. Para ese momento, la conversación que ellos tenían era prácticamente nula. Scott se encontraba caminando al frente de Jack, hasta el momento que le pareció escuchar una arma cargándose. Al voltearse se da cuenta que Jack le estaba apuntando. Su instinto hizo que de inmediato colocara las manos sobre su cara, siendo su codo derecho el que recibió el impacto de la bala. De inmediato Jack comienza a gritar por el impacto de la bala y se tira al suelo. Sin embargo, en ese momento se da cuenta que lo que tiene que hacer es sobrevivir. Así que comienza a arrastrarse mientras intenta esquivar los otros disparos que Jack le estaba dando. De alguna u otra manera, él logra salir corriendo de este lugar y esconderse detrás de los árboles para que ninguno de los dos lo encuentre. Ya en la noche, Scott logra encontrar una casa, por lo que va hasta ella y golpea la puerta. En el momento que sale el propietario, él le pide encarecidamente que llame a la policía. Al verlo herido, él le hace caso y llama a las autoridades, quienes no tardan mucho en llegar. Cuando estas aparecen, Scott le cuenta todo lo que había sucedido, indicándoles que estaba ahí porque iba a cuidar una granja y que la persona que lo había contratado se llamaba Jack. Sin embargo, las autoridades se extrañaron bastante por esta información, ya que le dijeron que en esa zona no había ninguna granja para cuidar y que tampoco había ninguna persona que se llamara Jack. Aún así, este caso se volvió bastante interesante para los medios de comunicación, quienes comenzaron a publicar la historia de Scott, comentando todo lo que había sucedido buscando él un trabajo y la manera en que había sido atacada por aquel hombre. Siendo así como una mujer llamada Deborah Bruce se comunica directamente con las autoridades, diciéndole que su hermano, David Polly, había desaparecido después de que había ido a la misma oferta de trabajo, donde tenía que cuidar una granja y estaría en un lugar bastante aislado. Sin embargo, después de que había ido hasta este lugar, ella nunca volvió a saber nada sobre él. Al tener ahora dos posibles casos, las autoridades comenzaron a indagar por la zona en la que Scott había sido atacado, encontrando no muy lejos lo que sería una especie de tumba, la cual estaba totalmente vacía, ya que al parecer ahí era donde iría Scott. No muy lejos de aquella tumba también habrían encontrado otras dos, las cuales sí contenían 2 cuerpos, los cuales eran de Ralph Geiger y David Polly. Al hablar con la familia de Ralph, estos le señalan a las autoridades que él también había ido hasta este lugar por una oferta de trabajo, señalando que esta oferta la había encontrado en la página de Craigslist y que después de ese momento no supieron nada más sobre él. Las autoridades con esta información decidieron comunicarse directamente con la página para saber si podían darles la dirección IP de la persona que había hecho estas publicaciones.
Al conseguirla, logran dar con una casa. Sin embargo, al hablar con el propietario, este señala que no tienen idea de lo que las autoridades están hablando. Sin embargo, dice que él tenía arrendado su sótano a una persona llamada Dosh. Cuando revisan el sótano, en este lugar encuentran un total desastre. Sin embargo, se dan cuenta que hay pertenencias de quienes serían las dos víctimas, David y Ralph. Además de encontrar otros artículos que podrían pertenecer a una tercera víctima que hasta el momento no conocen su identidad. Poco después lograron obtener las cámaras de seguridad del restaurante en el que el hombre y su sobrino se habían encontrado con Scott. Al parecer este era un lugar que él frecuentaba no solamente con sus víctimas, por lo que muy fácilmente pudo ser identificado por el personal del restaurante, conociéndose así su verdadera identidad, Richard Beasley. Y también se supo que tenía un cómplice, el cual era su sobrino de 16 años, Brogan Rafferty. Al conocer su identidad real, fue mucho más fácil para las autoridades llegar a rastrearlo, siendo así como allanan su casa y en ella encuentran lo que sería un kit para matar, encontrando en él armas y también somníferos. El primero en ser capturado fue Brogan, quien no confesó su crimen hasta ser interrogado 2 veces, indicando que sí tuvo una participación en el asesinato de Ralph, además de colaborar con las autoridades llevándolos hasta el lugar donde estaba el cuerpo de la tercera víctima, quien fue identificado como Timothy Kerr. Finalmente, las autoridades llegaron a arrestar a Richard Beasley, quien fue acusado por asesinato agravado, intento de asesinato, secuestro y robo agravado, siendo sentenciado a la pena de muerte. Mientras que su sobrino, a pesar de ser menor de edad, recibió una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esto porque no ayudó a las autoridades dando un testimonio en contra de Richard.